¿Cómo están, queridos amigos? De esta manera iniciamos el Come Cuentos en vivo. Yo soy Sarco Medina Hinojosa y a través de Entre Líneas Cultura llegamos hasta sus hogares en estos días de pandemia. Y como bien ya han visto en la descripción, hoy día vamos a tener un programa especial. En realidad siempre es un programa especial porque nos adentramos en el mundo de la literatura. Y el mundo de la literatura es maravilloso porque podemos conocer nuevos autores y podemos adentrarnos en lo que queremos en este micro taller online, que es leer un cuento. Esta vez vamos a presentar uno de Ciro Alegría, gran autor peruano. Vamos a avanzar un poco más en nuestro micro taller, como es con el nudo, ¿no? Ya hemos visto el planteamiento de nuestro cuento, ahora vamos a ver al nudo en esta gran área que se llama la estructura del cuento. Y finalmente vamos a hacer una recomendación literaria de un autor que por supuesto ha influido en muchos y que también me ha gustado. De esta manera iniciamos el Come Cuentos en vivo. Y bien, en nuestra primera parte, como siempre, leemos algo. Saludamos a la mascota que por acá se nos viene y también quiere participar, pero todavía no. Ya otro día les presento a Lana. Pero vamos. El cuento se llama El barco fantasma. Por los lentos ríos amazónicos navega un barco fantasma. Es misterioso, en misteriosos tratos con la sombra, pues siempre se lo ha encontrado de noche. Está extrañamente iluminado por luces rojas, tal si en su interior hubiese un incendio. Está extrañamente equipado de mesas que son en realidad enormes tortugas, de hamacas que son grandes anacondas, de bateles que son caimanes gigantescos. Sus tripulantes son bufeos vueltos hombres. A tales peces obesos, llamados también delfines, nadie los pesca y menos los comen. En Europa, el delfín es plato de reyes. En la selva amazónica se los puede ver nadar en fila, por decenas, en ríos y lagunas, apareciendo y desapareciendo uno tras otro, tan rítmica como plácidamente. Junto a las canoas de los pescadores, ninguno osaría arponear a un bufeo, porque es un pez mágico. De noche, vuélvese hombre. En la ciudad de Iquitos ha ocurrido alguna vez a los bailes, requebrando y enamorando a las hermosas. Dióse el caso de que una muchacha, entretenida hasta la madrugada con su galán, vio con pavor que se convertía en bufeo. Pudo ocurrir también que el pez mismo fuera atraído por la hermosa hasta el punto que olvidó su condición. Corrientemente estos visitantes suelen irse en las reuniones antes que raye el alba. Sábese de su particularidad porque muchos los han seguido y vieron que, en vez de llegar a casa alguna, fuéronse al río y entraron a las aguas, recobrando su forma de peces. El barco fantasma está pues tripulado por bufeos. Un indio, del Alto Ucayali, vio a la misteriosa nave no hace mucho, según cuentan en Pucallpa y sus contornos. Sucedió que tal indígena, perteneciente a la tribu de los Shipibos, estaba cruzando el río en una canoa cargada de plátanos, ya oscurecido. A medio no distinguió un pequeño barco que le pareció ser de los que acostumbradamente navegaban por esas aguas. Llamáronlo desde el barco a voces, ofreciéndole compra de los plátanos, y como le daban buen precio, vendió todo el cargamento. El barco era chato. El shipibo limitóse a alcanzar los racimos y ni sospechó qué clase de nave era. Pero no bien había alejado a su canoa unas brazas, oyó que del interior del barco salía un gran rumor, y luego vio con espanto que el armazón entero se inclinaba hacia adelante y hundía, iluminando desde dentro las aguas, de modo que dejó una estela rojiza unos instantes, hasta que todo se confundió con la sombría profundidad. De ser barco igual que todos, los tripulantes se habrían arrojado al agua, tratando de salvarse del hundimiento. Ninguno lo hizo. Era el barco fantasma. El indio Shipibo, bogando a todo remo, llegó a la orilla del río y ahí se fue derecho a su choza, metiéndose bajo su toldo. Por los plátanos le habían dado billetes y moneda dura.
Al día siguiente vio el producto del encantamiento. Los billetes eran pedazos de piel de anaconda y las monedas escamas de pescado. La llegada de la noche habría de proporcionarle una sorpresa más. Los billetes y las monedas de plata lo eran de nuevo. Así es que el Chipivo estuvo paseando en los bares y bodegas de Pucallpa durante varias noches, gastando el dinero mágico procedente del barco fantasma. Sale el barco desde las más hondas profundidades de un mundo subacuático en el cual hay ciudades, gentes, toda una vida como la que se desenvuelve a flor de tierra, salvo que esa es una existencia encantada. En el silencio de la noche, aguzando el oído, puede escucharse que algo resuena en el fondo de las aguas, como voces, como gritos, como campanas. Ciro Alegría. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Muy interesante, ¿no? Algo de seguro han notado, algo de seguro ya han descubierto, y es algo que tampoco puedo obviar, y es de que en la lectura me he estado trabando un poco porque el lenguaje que utiliza Ciro Alegría para este cuento es bastante, muy pulido. De verdad, algunas palabras ya en total desuso, pero que aún con todo se pueden entender perfectamente en el contexto de la historia. Pero también eso nos ayuda a conocer también un poco algunas de esas palabras que utilizaban nuestros abuelos. Mi abuelita Julia, en este caso mi abuelita paterna, hablaba con el vos. Vos y el vos. O sea, como ustedes saben, en Argentina todavía se sabe utilizar esta forma de referirse a ti, ¿no? En vez de decir a ti, vos. Me acuerdo mucho de eso de mi abuelita Julia, y me hace recordar, Ciro Alegría, la forma como algunas personas mayores hablaban en mi tiempo, todavía utilizando algunas palabras que hoy en día podríamos decir arcaicas, pero que ya los jóvenes, nosotros, ¿no? De repente, ¿no? Con juventud acumulada, ya no las utilizamos mucho. Pero de todas maneras me gustó mucho. Es más, ahora que recuerdo, y lo recordará Pablo Nicoli en el grupo Minotauro, uno de los primeros cuentos que leí en ese grupo ya cuando nos reuníamos los miércoles en la casona del libro de la calle San José acá en Arequipa, fue un cuento que justamente utilizaba el lenguaje antiguo. Me parece de que de repente, inconscientemente, este cuento de Ciro Alegría habrá influido mucho para escribir. Obviamente, ese cuento no lo quisiera volver a leer. Era tan malo, que lo dejé escondido por ahí y se ha terminado por perder. Así son nuestros primeros escritos. Muchas veces no están muy bien pulidos. Pero vamos, esos intentos nos hacen dar ganas de seguir escribiendo. ¿Por qué? Porque pudimos utilizar algunos juegos de palabras que de repente en su momento creímos que podía funcionar. Pero después no. Ciro Alegría, en realidad, vamos a decir algo muy rápido de él, era de Sartibamba, en La Libertad. Ya en 1909 él nació y ya falleció también en 1967. Él era un escritor, político y periodista de acá, de mi país, de Perú, y uno de los máximos representantes, junto con López Albújar y por supuesto José María Arguedas, del indigenismo, de esta corriente marcada por la creciente conciencia sobre el problema de la opresión indígena que en determinado momento se vivió no solamente en la política, sino también en las letras. Y este afán de poder dar a conocer el mundo andino, el mundo de la selva, llevó a esta corriente a presentar en estos máximos exponentes diversos textos que nos hicieron conocer la realidad que muchas veces en las ciudades se ignoraba. Ciro Alegría es autor de La Serpiente de Oro, Los Perros Hambrientos. Genial, Los Perros Hambrientos, se los recomiendo, pero intensamente, de verdad. Hueso y pellejo. Qué genial, qué genial. Se me mueve todavía, pero también se me hace un poquito triste porque presenta una serie de relatos muy duros de la realidad que se vive en la sierra y que hoy en día también estamos volviendo a vivir de alguna manera. El mundo es ancho y ajeno. Su mayor obra es esta novela que abarca un montón de historias y experiencias donde el autor, Ciro Alegría, deja por sentado que es uno de los grandes escritores de nuestro país y de Hispanoamérica.
Pero bien, vamos, nosotros tenemos que seguir avanzando y como decía, en determinados momentos cuando nosotros empezamos en este tema de la escritura, de repente queremos innovar y eso está muy bien, ¿no? Generar nuestra propia voz, ¿no? Que nos diferencie de otros. A veces podemos cometer errores, a veces podemos atinarle, a veces podemos hasta descubrir esa propia voz que otros no han utilizado, ¿no? Y podemos generar algo novedoso, algo que los lectores van a apreciar como una nueva y fresca corriente literaria, ¿no? Que tan necesaria es de tanto en tanto para la renovación de los valores literarios y narrativos, principalmente en nuestra América. ¿Cómo lograrlo? Bueno, en el tema del cuento, que es lo que nos llama en este espacio del Comecuentos, uno de los puntos, iba a utilizar una palabra que mal se utiliza en periodismo, que se denomina la álgido, ¿no? Como da a entender el punto cumbre o el punto más importante, pero álgido significa más de frío y otras cosas. Así es de que no vamos a utilizar esa palabra, no nos vamos a equivocar. El uso correcto de las palabras muchas veces ayuda a una comprensión mejor de lo que uno trata de decir. Así es que vamos a decir de que un punto principal en un cuento no es tanto el planteamiento que ayuda, ni tampoco el final. Ustedes me preguntarán, pero profesor, ¿está seguro? Usted mismo ha dicho que en la estructura todas las partes del cuento suman. Sí, efectivamente, pero sin un nudo, sin un problema a resolver, un cuento no tiene nada. Es plano totalmente y no llama la atención. En la mejor ficción narrativa, la trama no es una sucesión de sorpresas, sino una sucesión cada vez más emocionante de descubrimientos o de momentos de comprensión. Uno de los errores más habituales de los escritores noveles, de los que tienen que escribir novelas, es contar historias, es creer que la fuerza del relato radica en la información que se retiene, es decir, en que el escritor consiga tener al lector siempre en sus manos para descargarle el golpe definitivo cuando menos se lo espera. La ficción avara es aquella en la que el autor se niega a tratar al lector de igual a igual. John Gardner, El arte de la ficción. Mucha razón, mucho que aprender de estos grandes escritores que han tratado de dejar en nosotros la huella de talleres donde ellos han aplicado este conocimiento y lo tenemos nosotros aquí. ¿Por qué? Es verdad, un escritor no tiene que andarle regateando mucho al lector. Recordemos, de repente algunos han tenido el gusto de leer Canción de Hielo y Fuego, de nuestro gordito Martin, ¿no? Que nos debe 2 novelas todavía. Apúrate, apúrate. No nos queremos quedar con las ganas. Pero en Canción de Hielo y Fuego, los personajes rápidamente, desaparecen, pero también la trama es da a conocer sucesos rápidos. No es que te deja ahí esperando a ver cómo sucede, cómo se desarrolla. No, te va dando sorpresa tras sorpresa tras sorpresa para mantenerte enganchado, pero con constantes golpes de efecto, no siendo avaro con los datos de la historia que se va contando. Podríamos hablar mucho de Canción de Hielo y Fuego, de verdad. Pero vamos, el nudo de una historia comienza cuando se rompe la normalidad, cuando ocurre un suceso que cambia el curso de los acontecimientos y descoloca al personaje, ¿no? El evento que rompe esta normalidad y desencadena la historia se llama detonante. Una buena forma de construir este detonante es mediante la introducción de un conflicto, un problema, ¿no? Una dificultad, algo que le saca de su estado de confort al personaje o los personajes. Estos tienen un deseo, tiene un deseo o una necesidad, pero hay una circunstancia que le impide cumplir ese deseo o necesidad. Tiene hambre. Por ejemplo, Hemingway en su fabuloso El viejo y el mar tiene hambre. Está viejo, es un pescador toda su vida, lo ha sido. Entonces, ¿qué hace? Sale al mar. ¿Y qué hace? En el mar pues le agarra el hambre realmente y no agarra ni un pez, ¿no? Él está tratando de justamente pescar un pez vela, ¿no? Hemingway
hago un paréntesis, Hemingway para escribir esta tremenda historia, pero que es muy corta, no es comparable, ¿no?, con y París en una fiesta o Adiós y otras novelas que él tiene, gruesas, grandes, largas. Esta es una historia corta, muy corta, pero tan precisa, tan contundente, que es considerada una gran obra maestra en literatura, ¿no? Y se basa en qué detonante: el hambre del personaje. Pero otra manera de introducir, digamos así, el detonante es mediante la aparición de una anomalía. El personaje está tranquilo, viviendo su vida, no tranquilo, y lo único que quiere continuar es así, en ese estado, ¿no? Una de las leyes de la física, ¿no? Toda la materia tiende a estar en estado de reposo, ¿no? Pero de repente ocurre un suceso que le trastoca todo. Amanece convertido, por ejemplo, en un monstruoso insecto. What happened in your life? ¿No? O sea, ¿qué sucedió? Kafka, obviamente, estoy hablando de Kafka, ¿no? La metamorfosis. O un ente indomable, imperceptible al inicio, pero contundente, empieza a apoderarse de tu casa. ¿Qué tal? ¿No? Casa tomada, de Cortázar tiene, por ejemplo, este detonante, este nudo. Es justo aclarar que la anomalía no necesariamente es un evento fantástico, por si acaso, que si bien es cierto, es lo que a mí muchas veces más me llama, pero hay que tener en cuenta que no siempre lo es, no siempre lo es. No puede ser un suceso realista, perturbador o dramático en la vida del personaje, como un terremoto, la muerte de un ser querido, una pandemia. A partir de la introducción de este detonante, la historia seguirá su curso, ¿sí? Tiene que seguir su curso normalmente dentro de este mundo construido. ¿Se acuerdan lo que dijimos la clase pasada, no? Para nosotros es sorprendente dentro de la historia que estamos leyendo, para esta historia que vive su mundo y vive su realidad, los hechos suceden naturalmente. Naturalmente que después de un terrible terremoto pues tengas que buscar dónde ubicarte, después de un virus que contamina toda la ciudad tienes que buscar cómo salvarte, naturalmente, dentro del mundo creado, ¿sí? La tarea del escritor, menos de solucionar, es complicar la historia, impedir que el personaje alcance sus deseos, hacer que su vida sea difícil, complicada. Ese es el sentido, porque muchas veces dicen que el mayor villano de una historia es el autor. Y te hablo a ti, Martín. No sigas matando personajes, por favor. Canción de Hielo, ya no se soporta. Demasiados personajes anda matando nuestro estimado. Pero vamos rápidamente. ¿Qué les parece un ejemplo? Rapidísimo. Bueno, me va a ganar el tiempo, pero quiero darles un ejemplo de esto, ¿sí? Vamos, es un cuento que se llama Red Corter, de su autor. Vamos, esta primera parte es el planteamiento, ¿no? Antes de llegar a ese nudo que hablamos, ¿no? Antes de empezar a retroceder en el tiempo, él iba a morir por inyección letal y tenía mucho miedo. La cama de la Penitenciaría Federal en Texas, donde se hallaba recluido, resultaba dura en esos minutos. El humo del cigarrillo no calmaba su conciencia. Tampoco las palabras del sacerdote sin nombre que le administró el último sacramento. No sufrirás, le dijo. Pensaba en sus 5 muertos y no se convenció de que fue un momento de locura, un desequilibrio temporal, como fue el sustento de una defensa inútil en un sistema, en un estado que se vanagloriaba de castigar a los engendros como él con la pena máxima. En el Perú me hubieran dado menos de 25 años, se decía. Eso dolió, saberse un muerto irrepatriable. Le sobrevino todo el sentimiento de discriminado, huérfano, adolescente, introvertido, asesino sin causa válida, chulín de narcos y de toda esa basura que fue su existencia. Le hubiera gustado que en el juicio lo catalogaran de serial killer. De repente lo diagnosticaran como demente, no de simple homicida en primer grado, que por si fuera poco se entregó sin pena ni gloria al momento de ser capturado por la policía. En un momento, reflexionando sobre su vida, le hubiera gustado retornar a la edad de 15 años, evitando lo que pasó y determinó su destino, que lo llevó a esperar su condena mortal.
deseó con toda su alma, con todo su cuerpo, regresar al pasado. Anheló con el espíritu, abandonándole en esos instantes que era llevado a la sala mortuoria, regresar en el tiempo. Lo pidió con una oración aprendida en algún instante de su niñez, a algún dios de sus padres que quisiera oírle, a cualquiera al que sus ancestros oraran. Y sucedió. Ese es un detonante muy concreto, si se han dado cuenta, ¿no? El tipo está en una situación, naturalmente va a morir. O sea, no hay mayor sorpresa. Empezamos a conocerlo, esto en una celda, es un asesino, va a morir, está justamente, se explica ahí, ha sido condenado a morir, ¿no? Esa es la línea, eso es lo que va a pasar. Pero él, por otro lado, está inquieto, no quiere, está desesperado, obviamente. Pues dentro de este mundo creado, es una persona que va a morir, todos de alguna manera nos aferramos a la vida. Entonces, él quiere vivir o de alguna manera, de pronto, se le ocurre remediar la situación que está pasando. Y recuerda rápidamente a los 15 años, algo ha pasado a los 15 años, que si él retrocediera en el tiempo y cambiara eso a los 15 años, de repente cambiaría todo su destino y no tendría por qué morir. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué hace? Ora. Bueno, eso es algo que ora a quien sea, a quien lo quiera escuchar, a los ancestros, a los dioses que oraban sus padres, ¿no? Es de Perú, de repente por ahí le está orando a los sapos, no sabemos. Y sucede. ¿Cómo sucede? Ahí viene el desarrollo, ¿no?, de este nudo que va a ir dándose con el desenlace, pero eso lo veremos la próxima semana. Ojo, no vamos a leer este cuento, no vamos a saber, por favor. Si desean pueden buscarlo en Facebook, se llama Red de Corter. Hace ya el año pasado, cuando inicié justamente las transmisiones del Comecuento en la primera etapa, lo leí, así es de que lo pueden buscar, está para libre lectura. Ahora vamos con la recomendación del libro, que ya me quedan 2 minutos. Y vamos a empezar a leerlo, ¿sí? Es para leer algo rápido. Bueno, un saludo a Vicio Stoltenberg. Siempre me trago. Un saludo, Vicio. Y los microcuentos, todos ellos tienen nudo. El nudo del microcuento, ojo, el nudo del microcuento es casi desde el inicio. Es más, se podría decir que en el título está la resolución, pero en la primera línea está el nudo. El microcuento no puede demorarse mucho en el planteamiento. No tiene por qué demorarse. Es más, es un pecado que el microcuento se demore demasiado en el planteamiento. Tiene que empezar de una vez. Tiene que ya meterle lío a sus personajes. Tiene que destrozarlos desde el inicio. Tiene que complicarles la existencia. Vamos. Quiero leerles la primera parte y ustedes ya lo van a descubrir. Es más, ya lo acabo de leer hace ratito. Cierta mañana, Gregorio Samsa despertó tras un intranquilo sueño, convertido en un horrible insecto. Estaba acostado sobre una espalda dura como una coraza y, si levantaba un poco la cabeza, veía su vientre redondo de color marrón y surcado por unas hendiduras. La metamorfosis de Kafka. Una pequeña edición, así media ya cuando ya se libra, a los 50 años un libro ya puede empezar a, digamos así, a publicarse de manera libre. Esta de todas maneras debe haber sido una versión así, pero interesante. ¿Cómo se llama? El cuento principal de nuestro amigo Kafka. Quiero leerles algo antes que se me olvide, porque estaba justamente hoy día hablando con mis queridos amigos de la universidad, y me recordaba de algo, ¿no? Max Brod. A veces la memoria, queridos amigos, puede jugarnos malas pasadas, y para no cometer esos errores, exacto, ya ven, me estaba acordando, Max Brod era el amigo de Kafka, ya su pata. Bueno, acá en el Perú sabemos llamar pata a los amigos, ¿no? Su causa, su chochera del alma, ¿no? Así su brother, como él es bro, ¿no? A ver, cierra los ojos, bro. ¿No?
como ese meme. Max Brod era eso. Pero cuando Kafka, después de haber pasado diferentes cosas con 43 años, afectado por una especie de tuberculosis o un problema bronquial muy fuerte, ¿no? Y ya de un hospital ya lo trasladaron a otro, ya estaba ya por irse, le dice, quema todo. ¿Qué cosa? Quema todo, quema todos mis escritos, todas mis locuras, por favor, quema todo, quema todo. No lo hizo, Max Brod no lo hizo. Bien por él, bien por él. Mal por haberle traicionado un poco a su amigo, pero de verdad la humanidad le agradece. Especialmente, a ver, pregúntele a Borges, pregúntele a Gabriel García Márquez, bueno, todos están fallecidos, pero a otros escritores más. ¿Qué es para ellos Kafka? Y es pues genial, es uno de los escritores geniales. Este librito, La Metamorfosis, con 3 actos concretos, es brutal. Es más, es un gran ejemplo de que te elimina totalmente el planteamiento y te manda de frente, así, al problema. Una mañana, despertarte convertido en un insecto monstruoso, imagínate. Todos asimilan de que es una cucaracha, pero no se sabe realmente, ¿no? Bueno, uno de los mejores libros de verdad que les recomiendo. A mí me encantó. Bueno, un poquito le voy a contar que sobrevaloré. Estaba muy sobrevalorado para mí, ¿ya? Porque lo leí tarde, lo leí con unos 20 y tantos años encima. Pero después que lo leí dije, no, sí tienen razón estos desventurados. Es imbatible La Metamorfosis. Muy bien, no me queda tiempo para más. Solamente recordarles que el Come Cuentos cada viernes a las 7 de la noche vamos a desarrollar este microtaller. Nos toca ya el final, el desenlace, el cierre del cuento, ¿no? En este campo, en esta área que se llama la estructura de un cuento, y de ahí vamos a pasar a nuevas novedades para seguir escribiendo nuestros escritos. ¿Ya tienes tu escrito? Muy bien. ¿Quieren ejercicio? Les dejo un ejercicio rápido, concreto y preciso. Ponle nombre a tu personaje, a cualquiera que quieras. Así ponle Pepito de los Palotes, ¿no? Hernando de Gaucho, no sé, pues... cualquier nombre que tú quieras ponerle a tu personaje. Invéntate rápidamente un nombre para tu personaje, dale el género que tú quieras, no importa, rápidamente. Y de pronto plantea las 5 peores cosas que le puede pasar a tu personaje. Las 5 peores cosas, pero así. Lo más terrible, estamos hablando de ficción, puedes imaginarte. Las 5 peores cosas que le puede pasar a tu personaje. O sea, que lo puedes colocar totalmente de su mundo. Después hacemos un ejercicio para ver cómo resolvemos esto. Muy bien, listo. Los espero el próximo viernes a través de Entre Líneas Cultura a las 7 de la noche. Soy Sarko Medina Hinojosa y esto fue el Come Cuentos en vivo.